Un saludo una vez más en el nombre del Señor, esperando que se encuentren bien con el cuidado, la protección de nuestro Dios, con su gracia, con su dirección, con su presencia en cada una de sus vidas, que pueda el Señor bendecir sus hogares, permita que puedan tener la provisión suya, la guía de su Santo Espíritu y que podamos en este tiempo que vamos a tener de este video comprender en realidad qué es lo que el Señor quiere mostrarnos, qué es lo que el Señor nos quiere indicar, nos quiere decir por medio de su palabra. Siempre haré énfasis en este punto, que la palabra de Dios, bien entendida, bien interpretada, bien enseñada bajo la autoridad del Espíritu Santo, siempre tendrá que ser de bendición y sobre todo siempre tendrá que ser transformadora. Algo nos tiene que dejar, hacia algún lugar nos tiene que retar, nos tiene que poner metas que quizás no las estamos teniendo, nos hace mirar el error en el que estamos, nos hace corregir las faltas que estamos llevando y situaciones similares. Gracias siempre a nuestro Dios por darnos este tiempo, porque su palabra es, como dice el apóstol Pablo, es libre, no está encadenada, no está en prisión, no está sometida bajo ninguna autoridad. Y aunque nosotros tengamos en nuestro país presidentes o gobiernos que impidan la libre reunión, el libre culto, aún así la palabra de Dios, como dice Pablo en Tesalonicenses, correrá y será glorificada, porque ese es el fin, que la palabra de Dios pueda llegar a cada persona, a cada corazón, a cada mente, a cada vida. Que todos en algún momento puedan escuchar, puedan saber, conocer del plan de Dios, para que nadie tenga pretexto de decir, como yo no escuché, como a mí nadie me enseñó, como a mí nadie me instruyó, tenga pretexto de decir, no me merezco el juicio. Todos escucharemos por lo menos una vez, y eso digo por lo menos de buena gente, porque escucharemos más de una vez la palabra de Dios, y el rato que nos condenemos o nos salvemos será por esa misma decisión personal. No tendrá nada que ver Dios allí. Vamos a continuar con el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, capítulo 13 que empezamos la semana anterior. Mientras el Señor nos vaya dirigiendo en este capítulo, empezaremos a entender muchas cosas de por qué pasa lo que está pasando y de por qué suceden muchas situaciones. Pero lo importante es que, siempre insistiré también en esto, el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que estar confiada, se debe tener una seguridad plena que bajo la sangre de Cristo hay la máxima seguridad. En la cobertura de la muerte sacrificial de Jesús en la cruz hay el mayor respaldo que uno pueda tener. Y tal y cual lo he repetido, estos episodios que estamos nosotros ahora mirando, estudiando, leyendo, serán episodios que pasarán a aquellas personas que en algún momento negaron a Jesús, que en algún momento no reconocieron el sacrificio suyo como personal en cada vida, y serán aquellas personas las que estén pasando acá. El anticristo, que lo empezamos a ver la semana anterior, no tendrá ninguna autoridad ni sobre la iglesia, ni sobre el pueblo de Dios, ni sobre ningún creyente. Aunque quizás haya veces o personas o enseñanzas que nos lleven a pensar eso, de que la iglesia tendrá que ser sometida por el anticristo, no es así. Miramos la semana anterior que el anticristo recién entra en escena en este capítulo 13. Apareció fugazmente en el capítulo 6 cuando fue ese sinónimo, queriendo ser ese émulo de lo que es Jesús, ¿no? En un caballo blanco, saliendo, como decía, para vencer, etcétera. Porque el anticristo, justamente como ese nombre se lo detalla, anti, no es contra, sino es un ser que querrá en todo lo posible parecerse a Jesús para que la gente le llegue a adorar, para llevar a la gente a la equivocación, al error, y que sobre todo el pueblo que le reconozca a él como el Mesías sea un pueblo que al final de cuentas termine condenándose.
Quizás a la mayoría de nosotros, por no decir a todos, nos molesta la falsedad, nos molesta la hipocresía, nos molesta que nos engañen. Y es muy común ahora mirar quizás en noticieros, en periódicos, información acerca de que en tal lugar falsificaron cuántos millones de dólares o de cualquier moneda de diferentes países, que hay que tener cuidado con billetes de tal denominación porque quizás hay un lote que está circulando de billetes falsos y uno tiene que ser muy precavido cuando coge billetes de alto valor. Los está ahí mirando, los refleja contra el sol, mira si tiene esa línea de seguridad, etcétera. Porque lo peor que uno puede pasar es cuando uno cae engañado. Cuando uno es presa de la hipocresía de alguien, de un doble rostro, etcétera. Y en realidad el anticristo se muestra de esa forma como un falso, como un engañador, como un ser que, como ya lo vimos en el capítulo 6 también, que aparentemente trae paz, aparentemente trae seguridad a las naciones, pero es todo lo contrario. La paz de él será únicamente por un tiempo, apenas 3 años y medio. Pero los siguientes 3 años y medio este hombre o esta persona desatará su ira contra aquellos que aún mantengan la fe en Jesús. Estamos viviendo aquí, de acuerdo al periodo que hemos transitado ya del Apocalipsis, momentos bastante duros, ¿no? Bastante difíciles para la gente o para los que todavía mantienen la fe en Jesús. Porque ellos decía que lo que ya vimos en el capítulo 6, 7, ellos se mostraban firmes ante esa convicción de creer en Jesús. Y ellos llegaron al trono mismo de Dios después de haber recibido la muerte. Ahí decía que muchos de ellos fueron decapitados, fueron perseguidos, fueron aniquilados por la fe en Jesús. Vinieron los castigos, vinieron los sellos, las trompetas, vino destrucción inclusive de la naturaleza. Y aparece aquí un personaje, como vimos la semana pasada en los primeros 2 versículos de este capítulo, un personaje que viene, decía, del mar, es decir, de la multitud, de entre todo ese montón de confusión, de inquietud, de incertidumbre, viene este personaje que tiene la autoridad de el diablo mismo, porque dice allí que el dragón fue el que le dio la autoridad. Si nosotros recordamos la historia, y si ustedes quizás miran en otro estudio de este capítulo, o en algún libro, en algún otro lugar, van a encontrar que muchos le llevan a este capítulo 13, o la mayoría del Apocalipsis, les llevan ya episodios pasados y quieren interpretar bajo personajes que ya existieron. Y muchos de ellos hablan de que este personaje del capítulo 13 era el emperador Nerón, que fue quien con sus locuras y con sus problemas terminó quemando la ciudad de Roma, terminó matando a su mujer, a su madre, terminó persiguiendo a los cristianos. Muchos dicen que fue él, o que es él, este personaje del capítulo 13, pero recordemos que Nerón ya murió hace casi 2000 años, mucho tiempo atrás. Y es cierto que fue un personaje muy macabro para el pueblo de Dios. Él fue quien ejecutó a Pedro y al apóstol Pablo, y se llevó muchas vidas de creyentes, hacía mofa, burla de sus reuniones. Pero ahora estamos mirando que este episodio es para el final de los tiempos. Quizás Satanás ha utilizado diversos personajes en la historia para sus propósitos macabros. Les hablaba de Nerón hace un rato, el mismo Hitler, que el fin de él era aniquilar al pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Él también terminó suicidándose, igual que Nerón. Y así podríamos, si se nos ocurrieran muchos personajes en realidad macabros que han querido destruir o al pueblo de Dios, la nación de Israel en el periodo de la historia, pero ellos ya son personajes justamente de eso, de la historia. Ahora, miremos un poco más de las características de esta bestia que nos menciona, ¿no? Esta bestia que sale del mar.
Ya hemos visto en el versículo 1 y 2, de que viene del mar, es decir, de la multitud, de la confusión, tiene la autoridad del diablo. También él representa, o en sí se unen esos imperios mundiales que han gobernado la humanidad, como lo decía Daniel, como en el tiempo de los gentiles, como tenía partes de leopardo, el cuerpo tenía forma de leopardo, que era, simbolizaba el imperio griego. Tenía patas de oso, que simbolizaba el imperio medo-persa. Tenía una boca como de león, que simbolizaba el imperio babilónico. Y el cuarto imperio, que es el romano, se fusionará en lo que es de esta bestia, es decir, nuevamente volverá a reaparecer el imperio romano con 10 reinos principales, como ya lo vimos, como cada una de sus cabezas, que tenía 10 cabezas esta bestia. Y de en medio de esas cabezas, como le decía Daniel 7, que ya lo relatamos la semana anterior, aparecía un cuerno pequeño. Este es el anticristo, este cuerno pequeño, que al principio es pequeño, no tiene mucha notoriedad, pero de pronto, dice, salió y destruyó a 3 reyes y él gobernó, fue el que tuvo la autoridad. Es decir, aparecerá humilde, entre comillas, tal y cual Jesús lo hizo, pero después tendrá un poder macabro. Y también otra similitud que en cuenta, ¿no? A Jesús le dicen el león de la tribu de Judá, o es conocido por su ascendencia de la tribu de Judá, y el anticristo dice que tendrá una boca como de león. Es decir, en muchos aspectos este anticristo quiere parecerse a Jesús, y vamos a ver ahorita en estos versículos que vamos a ver el 3 y el 4, qué otro aspecto este hombre o este personaje se quiere parecer al Señor. Miremos Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El evento magno, el evento máximo, llamémoslo así, de la vida del Señor Jesús fue su resurrección. Porque si Jesús hubiese dado su vida en la cruz, como lo hizo, pero quedaba en la tumba, el resto no tenía validez, como lo dice Pablo en Corintios 15. Nada de lo que nosotros hoy creyéramos o pensáramos acerca de Jesús tuviera valor. Porque si creyéramos en un Dios que está en una tumba, nada tuviera sentido. Y la vida eterna que el cristiano posee se validó, si podemos llamarlo de esta forma, se validó a partir de que Jesús resucitó y dijo con esas palabras de autoridad, toda potestad tengo en el cielo y en la tierra. Ahora, aquí se presenta un evento que muchos lo ven de esa manera, ¿no? Como que la bestia murió y resucitó. Dice, y repito el versículo 3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Como herida de muerte. Miremos el versículo 14, aclaremos un poco más de esto. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Claro. Y les decía hace un rato que muchos enseñan de que este personaje es Nerón, y quizás muchos en el tiempo de Juan que escribieron pensaron de que Nerón iba a volver a resucitar, quizás como 30 años después de que él murió. Pero no, tengamos en cuenta algo y que es muy claro. Y van a escuchar en muchos lados decir que el anticristo murió y resucitó por el poder del diablo. Pero quiero dejar clarísimo este punto, el diablo no tiene la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. El único que tiene la autoridad sobre vida y muerte es Dios Padre, y a quien le dio esa autoridad fue a Jesús. Vámonos al Evangelio de Juan capítulo 5. Y este punto es muy importante que lo aclaremos, porque es muy fácil decir el anticristo murió y resucitó. Entonces, si fuera así, Jesús dejaría de ser Dios. Jesús dejaría de tener esa autoridad, porque no fuera el único que volvió a la vida. No fuera el único que regresó de los muertos. Si hay un personaje adicional a Jesús que haya resucitado, que haya vuelto a la vida, entonces la obra de Cristo ya no va a tener mucho valor, que digamos, porque vendría otro y vendría otro y diría, yo resucité, yo también lo hice y miren, estaba muerto y ahora estoy vivo. Pero en realidad, como lo relata el mismo apóstol Juan en el Evangelio, cuando él escribe el capítulo 10, bueno, más que escribir el capítulo 10, cuando él escribe esa parte que después fue el capítulo 10, él dice algo que a mí siempre me encanta leer. Dice, Jesús dice, el
puso su vida para volverla a tomar. Nadie dijo, Jesús me la quita. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y yo también la vuelvo a tomar. Porque Él hace esto, Él realiza esto por una razón, porque Él es Dios. Él puede poner su vida y volverla a tomar, Él puede entregar su vida y volverla a tomar, porque Él es Dios. Pero en cambio el anticristo no es Dios, no tiene esa autoridad sobre la vida, ni mucho menos del diablo. Porque Satanás, esa serpiente antigua, ese dragón escarlata, es creación también de Dios. Por obvias razones, Él no puede dar vida, ni puede permitir dar vida a otra persona, bajo ningún punto de vista. Miremos Juan, como les decía, capítulo 5. Miremos desde el versículo 21 de este capítulo 5, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Quién dice? El Padre y el Hijo. A los que quieren dar vida. Dice, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio le ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Y aquí viene la parte central, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué pasa después? No vendrá a condenación. El que cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros, que dice, oirán su voz. Y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es muy claro el texto de la palabra del Señor, como insistiré toda la vida. La Biblia no da confusión a nadie. El que quiera vivir confundido es porque no quiere leer la palabra de Dios por la guía del Espíritu Santo. El que quiere negar el escrito bíblico, el que lo hace, es porque simplemente no tiene el Espíritu Santo en su vida. Y les decía acá en Apocalipsis, habla de que el anticristo tuvo una herida mortal, y esa herida mortal fue sanada. Pero a ver qué pasó acá. Insisto, ¿entenderán que el anticristo resucitó? Nada que ver. Ellos, como los grandes actores mentirosos que son, especialmente el diablo, que es el padre de la mentira, como lo catalogó Jesús mismo, él, el diablo, hará una actuación increíble en ese tiempo para mostrar que su enviado, que su protegido, que su representante en la tierra hizo lo mismo que Jesús. Pero está clarísimo. Dice el texto de Juan 5 que los muertos resucitarán únicamente cuando escuchen la voz de Jesús venir nuevamente. Cuando Él, como dice Pablo en Tesalonicenses, con voz de trompeta, levante a sus muertos, los unos para salvación eterna y los otros para condenación eterna. Hay algunas personas que quieren darle mucho crédito al diablo. Quieren hacer pensar que Él tiene poder, que Él es soberano, que tenemos que recuperar lo que el diablo nos quitó. De no sé dónde sacan esas barbaridades y blasfemias, porque el diablo no tiene ningún tipo de autoridad. Y si en un caso el diablo ha actuado como fue en el caso de Job, ¿fue por qué? Porque Dios mismo le dijo, anda y haz lo que tienes pensado. No porque el diablo pudo actuar solo. El diablo tuvo que presentarse en el cielo para pedirle permiso a Dios para que le ponga esa prueba difícil a Job. No le podemos dar un crédito al diablo que no se merece. Él es creación de Dios y él en algún tiempo de la historia será confinado al infierno por la eternidad. En cambio, el Señor Jesús estará en su trono por la eternidad con aquellas personas que le hemos en algún momento recibido como Salvador. Volvamos a Apocalipsis capítulo 13. Leamos nuevamente el versículo 3. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y aquí viene la actuación genial que merece el Oscar de la tribulación. Dice después, en el mismo versículo 3, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Claro, pues,
Este anticristo, como quiere emular todo lo que es Jesús y su obra salvífica, hará lo mismo. Aparentará, él sí aparentará. Jesús entregó su vida en serio. El anticristo aparentará que fue herido, que murió. Y aparentará también el diablo, montará un teatro tenaz para decir, él volvió a la vida. ¿Y qué pasa con la gente? Claro, como lo que pasa ahora, ¿no? Que hay muchos que viene por aquí, dice el tal personaje, uy, esto es así, uy, amén. Esto ahora es así, uy, amén. Y todos se creen por una razón, porque no han leído la Biblia. Y esa gente que está allí en ese tiempo, en la tribulación, en ese tiempo en que aparecerá el anticristo, al ser gente condenada, al ser gente que negó a Cristo, creerán que Él es el Mesías. Y mirarán que Él resucitó aparentemente. ¿Y qué pasó aquí? Dice el versículo 3. La gente se maravillará en pos de la bestia. Y miren lo que dice el 4. ¿Y adoraron a quién? Al dragón que había dado autoridad a la bestia. Entonces Satanás, el engañador de las naciones, el que le ha engañado siempre, él termina siendo el héroe de la historia aquí en este pasaje. Y la gente de la tribulación, la gente condenada, dirá, oh, miren, adoremos a este dragón que le dio autoridad a esta bestia, a este personaje, porque le dio vida. Y él se llevará el atributo que solo Dios Padre, como vimos en Juan, tiene de dar vida. Ese atributo y ese poder, esa autoridad que le confirió a Jesús, porque Él es el único que venció la muerte. Y dice además del versículo 4. Volvemos a leer. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Y adoraron a quién? A la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, Satanás logra su cometido. Hace un rato les decía que Satanás se buscó muchos personajes en la historia para llevar este punto, ¿no? Llevar a este punto a la gente. Pero en el plan, la autoridad y soberanía de Dios no se le permitió todavía. Pero Dios esperó a que Jesús lleve a su iglesia, lo saque de esta tierra de pecado, esté gozando con Él en su presencia, para decir, Satanás, haz lo que quieras. Mi pueblo está a salvo, mi pueblo está conmigo, mi pueblo está resguardado. Haz lo que quieras, ten la decisión que quieras, finge una resurrección, haz el propósito que tú quieras. Ahorita mi pueblo está gozando conmigo, porque eso es lo que el Señor ha hecho siempre. Romanos 8.1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y muchos de ustedes están sufriendo por el anticristo, que cuando aparecerá, que qué pasará, que qué me hará, qué hará con mi familia, nada que ver. O sea, el que está en Cristo ni le verá al anticristo en acción, porque el que está en Cristo está hace rato ya en el cielo y gozando de su presencia. Mientras tanto, aquí en la tierra están los condenados que le darán ese crédito al anticristo y le darán ese crédito a Satanás. Pero, ¿cuál es la función del anticristo? Quiero que vayamos un poco a las cartas de Pablo. Vamos a segunda de Tesalonicenses. Estos pasajes son muy claros, ¿no? Como insisto, la palabra de Dios no deja duda absolutamente a nadie. Segunda de Tesalonicenses, miremos el capítulo 2. Dice así, segunda de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Por eso dice Pablo, tranquilos, no se desesperen, no se apresuren, no empiecen a tomar decisiones aceleradas, porque el Señor llega, pero en el tiempo que Él quiere. Dice el versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone. Miren, aquí le describe al anticristo, no. Regresemos nuevamente al versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hijo de perdición, dice, miren, le describe en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, es decir, lo que veníamos mencionando, que Satanás quiere darle contra todo lo que sea de Jesús. Dice, tanto que se siente en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Y a partir de lo que estamos viendo en el capítulo 13, como estamos viendo, Él recibe la adoración. La gente le recibe como el Mesías y Él se siente en el trono de David. Cumple lo mismo que lo que el Señor Jesús hace.
Dice el versículo 5. Pregunta aquí Pablo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pablo dice en el versículo 6, hay algo que le detiene al anticristo. Algo que le detiene para que se manifieste. ¿Qué es eso? Una sola cosa, el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo está aquí en la tierra, mientras el Espíritu Santo tenga aquí en nuestras vidas la autoridad, mientras el Espíritu Santo, como dijo Jesús, esté aquí haciendo entender a la gente, convenciendo a la gente de pecado, de justicia y de juicio, no tiene por qué aparecer el anticristo. Y el texto de aquí, de este versículo 6, es muy claro. Dice, ahora vosotros, dice, sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Obvio, les decía hace un rato, es imposible de que el anticristo entre en escena mientras el pueblo de Dios está en la tierra, mientras el pueblo de Dios no ha sido arrebatado. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es así. Ya está, dice el misterio de la iniquidad, es decir, la gente que engaña, la gente que no quiere buscar a Dios, la gente que se ha enfriado, los cristianos que por decir soy cristiano ya piensan que hacen todo y viven una vida hecho un relajo. Eso estamos viviendo, es cierto, pero aún el anticristo no ha asomado porque dice hay algo que le detiene, el Espíritu Santo. Versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso lo veremos más adelante. Versículo 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Es por obra de Satanás, con gran poder y señales. Lo que estamos viendo, esa gran señal, no, de haber resucitado, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Esto me encanta. Exacto. No porque nosotros veamos un milagro, ese milagro viene de Dios, tengámoslo clarísimo. No porque alguien haga cosas extraordinarias, esa persona viene de Dios. Satanás con su anticristo harán maravillas, como dice aquí, harán cosas con gran poder, darán señales y prodigios, pero que serán mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Exacto. Aquellos que escucharán el anticristo en ese tiempo serán aquellas personas que están condenadas, aquellas personas que negaron a Jesús, nunca quisieron recibirle y se irán al infierno con él. Dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que, aunque sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Exacto, es así. Es como cuando uno es niño, ¿no? Y les llevan a la escuela un mago, ¿no? Que típico así por el día del niño o algo así. Y de pronto el mago empieza a hacer sus cositas y uno, wow, como es niño, ¿no? Y por ahí hay un niño más grande de un grado, de un curso más alto, superior, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Él es un mentiroso, está haciendo esto, esto. Y uno dice no, y se cree la mentira. Algo así será con el anticristo. Mirarán el engaño a nivel mundial, pero la gente se creerá por una razón. No tienen al Espíritu Santo y son gente que buscó la condenación antes que la gracia. Por eso cada uno que pueda mirar y tenga la oportunidad de observar este video debe entender de que si no tiene a Cristo en su corazón, pasará todo este tiempo y mirará todo esto, pero personalmente. En cambio, aquella persona que tiene a Cristo en su corazón estará gozando de la presencia de Dios en el cielo, en su presencia. Que Dios nos permita tener la sabiduría para vivir esta vida cristiana, que no es emoción, que no tiene por qué ser buscar solamente cosas para el momento, sino lo que es perdurable. Sigamos adelante, animémonos unos a otros y permitamos que el Señor nos continúe hablando. Dios les bendiga y si el Señor le permite nos estaremos viendo la próxima semana.